las olvidé y tu amor no aprecié. En mi alma no hay verdad y mi pobre corazón por su grande iniquidad lleno está de confusión. He perdido mi vigor, desfallezco de dolor. Ten, oh Dios, piedad de mí, que debilitado estoy. Dame por amor de ti la salud que busco hoy. No me dejes perecer, ven mi cárcel a romper. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Me da mucho gusto de saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Bienvenidos al programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, día de preparación, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos saliendo en vivo para ustedes y para el mundo. Nuevamente, a través de estas 3 plataformas, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes donde quiera que estén sintonizando esta programación. Me da mucho gusto nuevamente que la gracia y la misericordia de Dios nos permite nuevamente poder volver a reencontrarnos a través de este programa de hoy, y espero de que este mensaje o este programa de hoy sea de mucha bendición para cada uno de ustedes y también para este servidor quien les habla. Antes de entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy, voy a tener una palabra de oración. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, en esta hora, Señor, hoy día viernes, día de preparación para su santo día de reposo, le damos las gracias por estar aquí nuevamente juntos como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Agradezco, Señor, el don de la vida que me ha dado, Señor, para poder nuevamente transmitir el mensaje de su palabra en esta hora. Pido una bendición muy especial por este mensaje, por esta palabra, Señor, que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, como dice su palabra, y que pueda, Señor, usted nos pueda ayudar a entender este mensaje tan importante que vamos a abordar o a estudiar juntos en esta hora. Pido una bendición también por cada uno de los hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos, y también por aquellos que han de ver este programa en otra oportunidad. Ayúdanos a entender este mensaje, Señor.
a darnos cuenta de que estamos viviendo en días cruciales, en días que necesitamos estar preparados para lo que muy pronto se avecina. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje de esta hora. Acompáñanos, Señor, y que sea el Espíritu Santo el que nos hable a través de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y le damos las gracias, Padre. Amén, Señor. Me da mucho gusto nuevamente de poder saludarles, queridos hermanos y hermanas, en esta hora. Gracias nuevamente por tomar el tiempo y sintonizar este programa Estudiando Juntos la Biblia. No se olvide de decirle a sus compañeros de trabajo, familiares, amistades, de que puede ver esta programación ahora mismo si así lo desean. Lo único que usted tiene que hacer ahí desde su teléfono inteligente o tableta, compartir este enlace que está saliendo ahora en vivo a través del Heraldo, el Tercer Ángel en YouTube o en Facebook o en Rumble, y así usted podrá también sembrar la semilla para que otras personas que no conocen estas verdades también puedan conocerlas. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, que estos programas, a medida que van saliendo en vivo, que van saliendo al aire, quedan guardados en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. No se olvide de suscribirse a este canal si todavía no lo ha hecho. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. Y no se olvide también de darle un like a estos videos. De esa manera ustedes nos ayudan para que entre más likes estos videos tienen, pues hay más posibilidad de que este mensaje, cuando un usuario abre el canal, por así decirlo, de YouTube, hay más posibilidad de que este video que usted está escuchando en esta hora o este estudio pueda salir allí en la página de YouTube, y así otras personas que no saben de la existencia de este programa Estudiando Juntos la Biblia puedan también unirse a esta gran familia espiritual y también puedan conocer este mensaje que Dios tiene para este tiempo del fin. Así que vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este estudio. Espero de que tengan sus libretas a la mano, tengan sus cuadernos, tengan la Biblia a la mano. No se olvide de anotar cada uno de estos textos. Recuerden que estos temas quedan grabados en una serie que está titulada Profecías del Libro de Daniel. Y usted la encontrará, esa serie o ese archivo o esa carpeta, la encontrará en el Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en el encasillado o en la tableta que dice listas. Usted presiona ahí esa tableta o ese encasillado o playlist en inglés, y ahí usted buscará esa carpeta y podrá ver los temas anteriores al tema de esta hora. Bien, como ustedes ven ahí en pantalla, profecías del libro de Daniel. Seguimos abundando un poquito en cuanto a estos eventos proféticos muy importantes que tienen que ver con el destino eterno suyo y mío en el tiempo del fin. Y hoy vamos a concluir el tema que comencé la semana pasada, titulado El acto de borrar los pecados de los registros del cielo. Hoy sería la parte número 2. No se olvide que la parte número 1 ya la abordamos el viernes pasado y está ya en el canal El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Si usted no lo ha visto, ese tema, yo le exhorto a que tome el tiempo para verlo. Bien, vamos entonces ahí al versículo de introducción, la purificación del santuario. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, versículo 14, un hermoso texto bíblico que he hablado mucho de este texto y hemos ya estudiado mucho lo que este texto significa. Como ustedes ven ahí en pantalla, ahí está ese compás profético, el compás profético del periodo de tiempo más largo que se encuentra en la Biblia, o sea, la profecía de tiempo más larga, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o que es igual la profecía de los 2300 años, que abarca un periodo desde el año 457 a.C., cuando comienza a correr esta profecía bíblica, y termina en el año 1844
de nuestra era. Isaías capítulo 43, versículo 25, ya que vamos a hablar del acto de borrar los pecados nuevamente de los registros del cielo, pues leamos este texto porque el único que nos puede borrar el pecado suyo y mío es Jehová, nadie más. Por eso dice Isaías 43, 25, ese yo es Jehová hablando. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Eso es lo que hace el Señor prácticamente cuando borra el pecado de su vida y de mi vida. Cuando ese pecado es borrado de los registros del cielo, ya el Señor no se acuerda nunca más de ese pecado o de esos pecados, como que nunca hubiesen existido. Esa es la maravillosa misericordia y gracia de nuestro Dios a través de su Hijo Cristo Jesús. La palabra hebrea para borro de Isaías 43, 25, porque acabamos de leer, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, no porque lo merezcamos, sino por el amor de Dios hacia nosotros. Entonces esa palabra borro, por eso yo la pongo en rojo, la resalto en rojo, porque esas palabras son claves en los textos cuando lo leemos. Entonces, si vamos al original en hebreo, el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, vayamos al significado de esa palabra borro. Bien, ahí ustedes lo pueden ver, lo leemos juntos. La palabra hebrea para borro de Isaías 43, 25 es mashá, de eso estuvimos hablando un poco en el tema de la semana pasada. ¿Y qué significa? ¿Qué significa borrar? Cuando Dios borra el pecado, ¿qué significa? Significa borrar, erradicar, destruir, anular, abolir o exterminar. Mire qué interesante, o sea, no podemos equivocarnos, o sea, no hay tal cosa como que estaremos pecando siempre hasta que Cristo venga. No, el Señor va a erradicar el pecado de nuestras vidas, lo va a borrar, lo va a abolir, lo va a exterminar completamente, pero esto toma lugar antes de que Cristo venga, porque esa es la obra que Jesús está haciendo justamente en el reino de los cielos, en el lugar santísimo, el santuario celestial, a través del juicio investigador. Diccionario Strong's de palabras hebreas, número 4229, página 597. Vamos entonces a la parte introductoria. En el programa de la semana pasada comenzamos a estudiar acerca de la obra que se está llevando a cabo en el lugar santísimo del santuario celestial a partir del término del periodo profético de Daniel 8:14, o sea, en 1844, cuando termina esa profecía. O sea, al final de la profecía de las 2300 tardes y mañanas o años. El perfeccionismo no es lo mismo que la perfección del carácter. El perfeccionismo es la creencia de que nosotros podemos, separados de Cristo, alcanzar un estado exento de pecado. Eso es el perfeccionismo. Esa era la religión de los escribas y fariseos en los días de Cristo. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, de acuerdo a Juan capítulo 15 y el versículo 5. Para poder alcanzar esa perfección en Cristo Jesús, tiene que ser por medio de Cristo morando en nuestros corazones. De lo contrario, jamás lo podremos lograr. Mateo capítulo 5, versículo 48. Noten las palabras que Cristo dijo. Estas son palabras de Jesús, no son mías. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, la palabra en griego para perfectos de Mateo 5:48, que lo acabo de leer o citar, es teleios. Y teleios significa completo, crecimiento en carácter moral, alcanzado su fin, oigan bien, qué interesante definición, terminado, integridad y virtud humanas consumadas. Perfecto, crecimiento completo en el hombre. Eso es lo que Cristo quiso dar a entender cuando dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 5046 y las páginas 1408 y 1409.
Vamos a leer algunos textos bíblicos con la misma palabra griega teleos, de Mateo 5:48, quiere decir perfectos o perfecto. Vamos a ver algunos textos bíblicos, espero de que los apunten por favor. Leamos. Mateo 19:21 dice, Jesús le dijo, o sea, al joven rico, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes para que usted sepa a quién Jesús estaba hablándole o a quién se estaba dirigiendo. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ahí está la palabra telios, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. O sea, Jesús conocía el corazón de este joven rico y sabía que algo le faltaba para ser una persona completa en Cristo Jesús. Era amante a las riquezas, era avaro y todo lo quería solo para él. Ese era su ídolo acariciado. Amaba la avaricia, por eso Jesús le tocó la llaga cuando le dijo, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro ¿dónde? En el cielo, y después ven y sígueme. Pero el joven rico, nosotros conocemos la historia, se puso muy triste cuando escuchó esas palabras, dio media vuelta y se alejó de Jesús. Primera de Corintios 14:20, la misma palabra perfectos. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros, ahí está telios, en el modo de pensar. O sea, el Señor está buscando hombres, mujeres, jóvenes y niños que sean perfectos, pero en el sentido de madurez espiritual. Efesios 4:13, la misma palabra aparece una y otra vez en los escritos del Nuevo Testamento. Hasta que todos, fíjense que yo subrayo esa palabra todos. Aquí no solamente está hablando del pastor de la iglesia y de los líderes de la iglesia. Hasta que todos, desde el más pequeño hasta el más adulto en la iglesia, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahí está la palabra telios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, este es el blanco que cada uno de nosotros, tanto ustedes como yo quien les habla, tenemos que alcanzar un día antes de que termine la obra del juicio investigador en el cielo o el acto de borrar los pecados en el cielo. Colosenses capítulo 1, versículo 28, y estas normas no las pongo yo, ni la iglesia a la cual yo asisto, las pone la palabra de Dios. Repito, Colosenses 1, 28, ¿qué nos dice? A quien anunciamos amonestando a todo hombre. Fíjense bien que no dice algunas personas, a todo hombre. Cuando la Biblia habla de hombre, no solamente se refiere al hombre en sí, sino también a la mujer, tanto hombre como mujer. Dice amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, lo repite por segunda vez, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, ahí está la palabra telios, en Cristo Jesús, ¿a cuántas personas? Dígame por favor, ¿algunos nada más van a alcanzar esa perfección? A todo hombre, o sea, todas las personas que dicen ser del pueblo de Dios, que van a sus iglesias cada semana, debemos de alcanzar este nivel de espiritual, de madurez espiritual en Cristo Jesús, como lo leímos en la palabra telios en griego. Colosenses 4:12 sigue abundando el apóstol Pablo. ¿Qué nos dice? Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, ahí está telios, y completos en cuanto, en algunas cosas, en todo lo que Dios quiere. O sea, hermanos y hermanas, esto es una amonestación para cada uno de nosotros en esta hora. Es para que nosotros meditemos si hay algo que está impidiendo que nosotros alcancemos este nivel de ser telios o perfectos en Cristo Jesús. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a alcanzar este nivel. Hebreos capítulo 5 versículo 14 nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahí está la palabra telios, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O
O sea, necesitamos alcanzar ese nivel de madurez espiritual antes de que termine la obra del juicio investigador en el cielo. Santiago capítulo 1, versículo 4, ¿qué nos dice? Mas tenga la paciencia su obra completa, ahí está la palabra telios, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, la palabra de Dios no solamente fue Jesús que dijo estas palabras, sino que la Biblia, todos los escritores bíblicos, comenzando con los discípulos, comenzando con Pablo, siguiendo con Pablo, Santiago, en fin, todos escribieron de lo mismo, estaban parados en la misma página, en la misma plataforma, todos conocieron este mensaje y todos enseñaron lo mismo. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 1 dice que no es que haya otro evangelio, no hay otro evangelio, el que venga y predique otro evangelio diferente al que yo predico, diferente al que predicó el Señor Jesucristo, diferente al que predicaron sus discípulos, sea anatema. Y ese evangelio usted lo está escuchando en esta hora. No es las normas que pone la iglesia a la cual yo asisto, porque mucha gente a veces viene a nuestras congregaciones y dice, no, esta iglesia es muy fuerte, aquí los mensajes son muy duros, mejor me regreso para donde yo vengo, o de donde yo venía, donde yo asistía, porque allá el pastor habla más suave, da mensajes mucho más suaves. Vamos entonces a lo que escribió esta gran escritora inspirada, Elena G. de White. Leamos una nota de un devocional que tal vez usted tiene en sus hogares si es de la fe adventista. Noten lo que ella escribió. Así como Dios es perfecto en su esfera, así debe serlo el hombre en la suya. O sea, ella no contradijo nada, ni lo que enseñó Jesús, ni lo que enseñaron los apóstoles de Cristo, ni lo que enseñó el apóstol Pablo. Con nuestras facultades limitadas hemos de ser tan santos en nuestra esfera como Dios es santo en la suya. Maranata, el Señor viene, página 225, el devocional es del 7 de agosto. Si usted tiene este devocional en su hogar, lo puede buscar por la fecha, porque muchas veces, dependiendo del devocional, puede ser que la página varíe. Pero en mi devocional es la página 225, pero le dejo la fecha, 7 de agosto. ¿Cuándo comenzó la obra o el acto de borrar los pecados? Ya nosotros a esta altura debemos de saberlo. Bueno, vamos a leer esta declaración del conflicto de los siglos. Escuchen bien esta declaración. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300 días, en 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar los pecados. Dos cosas. Comenzó el juicio investigador y comenzó la obra de borrar el pecado de los registros del cielo. Sus pecados y mis pecados. La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse ¿cuándo? Díganme por favor, ¿qué dice ahí? Yo por eso lo subrayo. ¿Antes o después? Antes del segundo advenimiento del Señor. El conflicto de los siglos, página 539 y 540, capítulo 29, que lleva como título el juicio investigador. Yo les he exhortado de que lean ese capítulo. Si no lo ha leído todavía y usted tiene ese libro en su hogar, yo le exhorto que tome tiempo para leer ese capítulo 29 del conflicto de los siglos, titulado El juicio investigador. Entonces, ¿cuándo se ha de lograr esa obra de el acto de borrar el pecado de los registros del cielo, sus pecados y mis pecados? Eso va a tomar lugar y tiene que tomar lugar antes de que Cristo venga por segunda vez. Por eso es que Cristo nos hace un llamado a que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y la única manera de hacerlo o de lograrlo es a través de la gracia de Cristo obrando en nuestros corazones. O sea, Cristo viviendo en nuestras vidas, en su vida y en mi vida. Ese es el que va a hacer la obra en tu vida y en mi vida. Porque yo por mi propia fuerza jamás podré alcanzar ese nivel espiritual. Ni tampoco podré obedecer ningún solo mandamiento de la ley moral de Dios. Es solamente Cristo Jesús morando en mi vida y en tu vida que podemos lograrlo. Cristo está intercediendo por nosotros en el santuario celestial y también está haciendo una obra de investigación y a la vez está borrando los pecados del pueblo de Dios de los registros del cielo, como acabamos de ver en la nota anterior.
¿Cuántos hoy entienden esta obra que Cristo está realizando? El anuncio de ese mensaje está contenido en el mensaje de los 3 ángeles que ha de darse al mundo. Vamos a leerlo, por favor. Apocalipsis 14, versículo 7. Ahí ustedes ven ese anuncio. Temed a Dios y dadle gloria. Es el mensaje del primer ángel. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, ese mensaje del primer ángel tiene 2 mandatos importantes. El primero, bueno, yo diría más de 2. El primero es temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Es obedecer su palabra, sus mandamientos, no tenerle miedo. El segundo, darle gloria, o sea, reflejar un día la gloria o el carácter de Cristo en nuestras vidas, que es la justicia de Cristo obrando en nosotros. Entonces hace un llamado. ¿Por qué tenemos que temer a Dios y darle gloria? Porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, para nosotros poder un día ser considerados justos cuando nuestros nombres sean llamados en el tribunal de Cristo, tenemos que haber dado gloria a Dios en nuestras vidas y tenemos que haber vivido una vida de temor a Dios, o sea, una vida de obediencia. Por eso el mensaje del primer ángel, que contiene el llamado al mundo del juicio inminente, el juicio investigador que está tomando lugar en el reino de los cielos, o sea, en el santuario celestial, es de mucha importancia. Y también hace otro llamado. Volvamos al texto, por favor, de Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, adorar al verdadero Dios, al creador de los cielos y de la tierra. Por eso es que en este mundo hay tanto paganismo, hay tantas religiones, hay tantas personas que son ateas. ¿Por qué? Porque dejaron de adorar al verdadero Dios, que es Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. ¿Y cuál es el único mandamiento de los 10 mandamientos que nos recuerdan que Jehová es el verdadero Dios, el creador del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Por supuesto, el 4º mandamiento de la ley de Dios, que es: acuérdate de santificar el sábado, el 7º día de la semana. No olvidemos eso, por favor. Notemos otra declaración más del mismo libro, El conflicto de los siglos. Dice: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. ¿Por qué? Porque ya habrá terminado el juicio investigador. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. Estamos viendo, queridos hermanos y hermanas, que esta obra tiene que tomar lugar antes de que Cristo venga, no después. El conflicto de los siglos, página 671, capítulo 40, otro capítulo muy interesante que es también importante que usted lea en su tiempo libre. Capítulo 40, que habla del tiempo de angustia. Los pecados borrados preparará al pueblo de Dios para el tiempo de angustia. Veamos, por favor. Hebreos capítulo 9, versículos 25 y 26, dice la Escritura. Hebreos 9, 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Está hablando de Cristo, por supuesto, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. Versículo 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, esa frase consumación de los siglos, en el original en griego es en el tiempo del fin, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Dejemos ese texto ahí unos segundos en pantalla, por favor, para que consideremos esas palabras claves que aparecen en los textos cuando nosotros leemos la Escritura. Por eso es importante, por eso ese llamado que nos hizo Jesús en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, no es solamente leerlas, es escudriñarlas. Y Jesús
Allí en ese texto, el Espíritu Santo que inspiró al apóstol Pablo, por supuesto, para escribir el libro de Hebreos, menciona una palabra clave que ustedes ven allí, que está resaltada en amarillo. Cristo entró en el santuario celestial para hacer una obra ¿de qué? De quitar de en medio el pecado. No solamente de perdonar el pecado, porque a veces se habla mucho del perdón, pero no se habla del acto de borrar o de exterminar o de anular o de quitar el pecado de nuestras vidas. Eso no se menciona. Los ministros hoy no mencionan eso, solamente hablan del perdón. Vamos a ver qué significa esa palabra quitar, que es la obra que Cristo está haciendo en el lugar santísimo del santuario celestial a través de la obra del juicio investigador que comenzó al final del gran periodo profético de Daniel 8:14, o sea, en 1844. La palabra en griego para quitar de Hebreos 9:26 es atzetesis. Atzetesis o atzetesis significa abolir, cancelar, cancelación, anular o quitar. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 115, página 918. Entonces esa palabra atzetesis, que es en griego quitar, ahí podemos ver el significado. ¿Qué está haciendo Jesús ahora entonces en el santuario celestial? Está quitando, está anulando, está cancelando o aboliendo el pecado suyo y el pecado mío. Cuando algo es quitado es porque ya eso ya no existe más. Cuando algo es abolido ya no existe, ya no tiene más existencia. Entonces eso es lo que está haciendo el Señor Jesús ahora mismo a través del juicio investigador. Apocalipsis 3:5, ¿qué nos dice? El que venciere, o sea, el pecado, será vestido de vestidura blanca, o sea, la justicia de Cristo, que es igual a la vida de Cristo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque ha obtenido la victoria sobre sus pecados y al obtener la victoria sobre el pecado, ese pecado finalmente va a ser borrado. Entonces por eso dice que la segunda parte del versículo 5, Apocalipsis 3, no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, lo va a confesar a las huestes celestiales, el Señor Jesús, tu nombre y mi nombre, y le va a decir a su Padre, este hijo o esta hija mía es digno de la vida eterna, porque sus pecados han sido perdonados y han sido borrados de los registros del cielo. ¿En qué momento podemos correr el peligro de que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida? ¿Por qué? Porque el texto anterior decía que si nosotros vencemos por la gracia de Cristo Jesús, que es igual a esas vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo, o sea, la vida de Cristo, morando en nosotros, es que nosotros podemos vencer. No hay otra forma de vencer sin Cristo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice que no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿en qué momento podemos correr el peligro de que tu nombre o mi nombre sea borrado del libro de la vida en el cielo? Vamos a leerlo, por favor. Éxodo 32:33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, o sea, al que siguiere viviendo en pecado, estaremos pecando hasta que Cristo venga. Muchos ministros así lo enseñan y muchos miembros así lo creen en la iglesia. Al que pecare contra mí, a ese o a este raeré, esa palabra en hebreo, por eso yo lo agrego ahí entre corcheta, abreviación, HBR es hebreo. Hebreo es macá, que quiere decir borrar. A este borraré yo de mi libro. Entonces, ¿qué va a provocar o qué puede provocar que tu nombre y mi nombre sea borrado del libro de la vida? Es que continuemos viviendo en transgresión o en pecado hasta que Cristo venga. Al final de ese juicio investigador, tu nombre y mi nombre, si insistimos en seguir pecando, en seguir creyendo el mensaje falso que está predicando el pastor de la iglesia a la cual tú asistes, de que estaremos pecando hasta que Cristo venga,
finalmente tu nombre o mi nombre correrá el peligro de ser borrado para siempre del libro de la vida. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, Apocalipsis 20:15, ¿qué dice? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice la Biblia? Fue lanzado al lago de fuego, no dice que entró al cielo. O sea, esa es la segunda muerte, ahí donde va a ir a parar Satanás y todos sus ángeles, la muerte segunda, y todos los impíos de todas las generaciones. O sea, es importante que tu nombre y mi nombre siga inscrito en el libro de la vida. ¿Qué usted cree, querido hermano y hermana? Un mensaje de Jesús a los judíos. Vamos a ver qué le dijo Jesús a los judíos en cierta ocasión cuando habló con ellos. Lucas 13, 3 y 5. Dice Lucas 13, 3. Os digo, o sea, dijo Jesús, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, Jesús fue claro. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Y lo repite en el versículo 5 de Lucas 13. Jesús volvió y lo repitió por segunda vez. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No dice algunos, dice todos. ¿Y qué es arrepentimiento? Abandono del pecado, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, o sea, alcanzará el perdón. Y luego ese pecado será finalmente borrado de los registros del cielo. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de él. Hemos obtenido la victoria sobre ese pecado gracias a la justicia de Cristo viviendo o morando en nuestros corazones. Se predica mucho acerca del perdón del pecado, pero se habla muy poco acerca de borrar el pecado. Hechos 3:19, palabras del apóstol Pedro, en ese famoso discurso después del Pentecostés. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados. Fíjense que Pedro no dijo para que sean perdonados vuestros pecados. No, él habló del acto de borrar el pecado. Para que sean borrados vuestros pecados. O sea, victoria sobre el pecado. Esto es lo que está enseñando el apóstol Pedro en Hechos 3:19. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Les hago una pregunta a ustedes. Meditemos, por favor. ¿El apóstol Pedro obtuvo la victoria sobre el pecado de haber negado a Cristo 3 veces que lo conocía? Por supuesto que sí. Si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, después del Pentecostés, Pedro fue llevado muchas veces ante el Sanedrín judaico, fue encarcelado, fue azotado y nunca más volvió a negar a Jesús. Al contrario, le dijo a los líderes de la nación judía, ustedes son asesinos, ustedes crucificaron al Rey de la Gloria, al Mesías, al Hijo de Dios. O sea, él reconoció su pecado, se arrepintió de él y alcanzó la victoria sobre el pecado, porque nunca vemos en los evangelios o nunca vemos en el Nuevo Testamento, en la vida de los discípulos de Hechos de los Apóstoles hacia adelante, nunca vemos más a Pedro volviendo a negar a su maestro que lo conocía. El pecado de David fue perdonado. Esos 2 pecados que él cometió, adulterio y asesinato. Lo perdonó el Señor, lo leemos en el Salmo 51. El arrepentimiento de David. ¿Y qué le pidió David? No solamente le pidió el perdón a Dios. Le pidió a Dios que borrara su pecado y su transgresión. Les pregunto ya a ustedes, hermanos y hermanas que me escuchan en esta hora. Vemos a David poco tiempo después de que se arrepintió de esos 2 pecados, volviendo otra vez, siguiendo cometiendo adulterio y mandando a matar al esposo de esa mujer con que él vuelve y cae otra vez, una y otra vez. No. Ese pecado de David fue perdonado y fue borrado. ¿Por qué? Porque David obtuvo la victoria sobre esos 2 pecados por la gracia de Cristo Jesús. Y esa es la obra que está haciendo Jesús en el santuario celestial. No solo está perdonando el pecado, está borrando el pecado de tu vida y de mi vida. Está aniquilando esos pecados, los está desapareciendo, los está borrando los registros del cielo. Por eso es que cuando termine la obra del juicio investigador, esos registros tienen que estar limpios y Dios, cuando revise esos registros,
esos pecados habrán sido ¿qué? Borrados por la misericordia de Dios y como que nunca hubiesen existido. La palabra en griego para borrados de Hechos 3:19, ¿por qué? Porque dice arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué significa esa palabra borrados en griego? Esas palabras que pronunció el apóstol Pedro. Bueno, esa palabra borrados en griego es exaleifo. Exaleifo significa borrar, destruir, eliminar, perdonar, purificar, que es lo mismo que está haciendo Jesús en la purificación del santuario, tachar, anular, lavar cada parte. Mire qué interesante la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que escudriñar la Escritura para poder entender este mensaje. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 1813, página 1088. Entonces, ¿qué significa esa palabra borrados de Hechos 3:19? Exaleifo en griego. Eliminar, purificar, destruir, anular, o sea, tachar, o sea, ese pecado ya no va a existir más. Porque ha sido borrado de los registros del cielo. Y Dios lo va a ver como que si nunca hubiésemos cometido ese pecado en nuestras vidas, o esos pecados. ¿Quién es el único que puede borrar nuestros pecados? Bueno, ya lo leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Isaías 43:25. Yo, o sea, Jehová, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué dice que no se va a acordar nunca más de esos pecados? Porque esos registros del cielo estarán completamente limpios. No va a encontrar ni un solo pecado allí registrado. Por eso dice ahí, no me acordaré de tus pecados. ¡Qué maravilloso! Estas palabras de Isaías 43:25. Alabado sea el Señor, porque Él es el único que puede borrar tus pecados y mis pecados. No solo perdonarlos, también el Señor desea exterminarlos, erradicarlos de tu vida y de mi vida. Miqueas capítulo 7, versículo 19, dice, Él es Jehová, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, dejaron de existir prácticamente. Eso es lo que está diciendo Miqueas capítulo 7, versículo 19. El no acordarse Dios más de nuestros pecados implica que cuando Él borra un pecado, ese pecado ya no existe más en los registros o libros del cielo, ni es recordado nunca más por Dios. Qué maravilloso es el Dios que usted y yo servimos. Isaías 44:22, ¿qué nos dice? Yo deshice, esa palabra deshice, por eso yo lo agrego ahí entre corchetes, en hebreo es borré. Yo borré como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hermanos y hermanas, tenemos que entender que no solamente la Biblia habla del perdón, también habla del acto de borrar el pecado. Cuando a veces tendemos a orar en nuestras iglesias o en nuestros cultos personales, siempre le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, pero escasamente le pedimos a Dios que borre nuestros pecados, como le pidió David en el Salmo 51 a Jehová. Hebreos 8:12, ¿qué nos dice? Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso va a tomar lugar cuando Dios borre el pecado de tu vida y de mi vida y esos pecados queden borrados de los registros del cielo. Jehová nunca más se acordará de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué hermosa promesa y garantía nos da Jehová en su palabra. Vamos a leerlo, por favor. Ezequiel 36, versículo 26 y 27. Leamos juntos, por favor. Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo. Esta es la promesa. Dios quiere darte un corazón nuevo a ti y a mí, una mente nueva. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré. Esa palabra quitaré en hebreo es sur, que quiere decir remover, quitar, apartar o cambiar. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Solo esa obra la puede hacer Jehová. Por eso es que tenemos que ir a Él. El párroco de la parroquia
del vecindario donde tú vives no puede hacer esa obra porque es un ser humano. El único que nos puede dar un corazón nuevo es Jehová, Cristo Jesús. Versículo 27 de Ezequiel 36, ¿qué nos dice? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué va a poner el Señor en tu corazón y en mi corazón? El Espíritu Santo. O sea, Cristo morando en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La única manera de nosotros poder vivir una vida de obediencia después de habernos arrepentido del pecado, después de haber abandonado el pecado en nuestras vidas, esa obra, aún la obra de arrepentimiento, aún la obra de abandonar el pecado, la podemos hacer, lo podemos lograr solo a través de la justicia de Cristo, del Espíritu Santo, obrando en nuestros corazones. Y la única manera de nosotros poder obtener la victoria final sobre el pecado es a través de un nuevo corazón, una nueva mente, nuevos planes, nuevos pensamientos, nuevos propósitos, nuevo estilo de vida, nuevos ideales, nuevos blancos. Mientras nosotros no estemos dispuestos a lograr ese cambio, podemos pasar 20, 30 o 40 años en la iglesia, pero vamos a seguir siendo las mismas personas que éramos antes de llegar a la iglesia por primera vez. Por eso tenemos que permitir que Cristo entre a nuestros corazones. Por eso yo siempre termino con Apocalipsis 3:20. Ese texto es demasiado importante para nosotros pasarlo por alto. ¿Por qué? Porque la única manera para que nosotros podemos lograr ese milagro de Ezequiel 36, 26 y 27, de darnos un corazón nuevo y remover, o sea, quitar, apartar, remover o cambiar ese corazón de piedra, es a través del poder y la obra de Cristo Jesús obrando en tu vida y en mi vida. Si queremos que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida, ¿qué involucra el verdadero arrepentimiento desde el punto de vista bíblico? Bueno, leamos nuevamente. Ezequiel 18:31, ¿qué dice? Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, ¿por qué moriréis? Estas son palabras de Jehová. Entonces, ¿a quién le corresponde esa obra de echar el pecado de su vida o de su corazón? A nosotros. Dios no lo va a hacer por ti porque Dios no va a obligar a nadie. Ni a ti ni a mí nos va a obligar a arrepentirnos o a abandonar el pecado en nuestras vidas. Nosotros tenemos que hacer esa obra. Por eso dice allí Ezequiel 18:31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones. O sea, todos vuestros pecados. Y Dios nos va a dar un corazón nuevo. Nos va a dar una mente nueva porque con esa mente nueva nos va a ayudar a nunca más volver hacia atrás. Nunca más volver a esa vida de pecado y de transgresión, de iniquidad, de degradación con que vivimos por años y años y años. Así como el hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo cuando regresó a la casa de su padre arrepentido? Abandonó su vida de pecado y su padre lo recibió con brazos abiertos. De esa misma manera, cuando nosotros estamos dispuestos a abandonar nuestra vida de pecado, estamos dispuestos a echar el pecado de nuestras vidas, arrepentirnos y abandonar nuestra vida de pecado, nuestro Padre Celestial con sus brazos abiertos nos recibe en su seno de amor y misericordia, nos perdona nuestros pecados y finalmente borra ese pecado de nuestras vidas. La obra de echar o renunciar al pecado le corresponde al pecador. Dios no puede hacer esa obra por nosotros. El hombre ha de tomar la decisión en determinado momento de su vida de renunciar al pecado para que así, de esa manera, pueda obtener el perdón de Dios. No hay arrepentimiento, no hay perdón. En la parábola del hijo pródigo de Lucas 15, del 11 al 32, el padre perdonó a su hijo errante cuando éste regresa arrepentido después de haber abandonado su vida de pecado. ¿Qué dice el libro El Camino a Cristo? El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. O sea, ese es el verdadero arrepentimiento. No es decirle al Señor, Señor, perdóname, te fallé. Y 2 o 3 días después volvemos y hacemos lo mismo. Eso no fue un verdadero arrepentimiento. Y si no fue un verdadero arrepentimiento, no hubo un perdón de parte de Dios. Repito, el arrepentimiento comprende 2 cosas. Tristeza por el pecado, número 1, y abandono del mismo, número 2.
no renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Hasta que nosotros veamos que el pecado está destruyendo nuestras vidas, que es pecaminoso, que es degradante, nunca vamos a renunciar a él. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Qué maravillosa declaración. El camino a Cristo, página 23. Escrito por Elena G. de White, por supuesto. Isaías 55, 17. Una y otra vez lo repite la escritura. Deje el impío su camino. O sea, el pecador debe abandonar su vida de pecado. Dios no lo va a hacer por él. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, la condición para que Dios perdone tus pecados y mis pecados es que abandonemos el pecado en nuestras vidas y vayamos arrepentidos a Jesús. Y finalmente, cuando alcancemos la victoria sobre el pecado, ese pecado será finalmente, o esos pecados serán finalmente borrados de los registros del cielo. Cristo no solo desea perdonar nuestros pecados, sino que también desea erradicar por completo el pecado de nuestras vidas, que es la obra que Cristo está haciendo ahora mismo en el santuario celestial a partir de 1844 hasta esta fecha, borrando el pecado de los registros del cielo. Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es Dios, es fiel y justo para, número 1, perdonar nuestros pecados, ahí está el perdón, y número 2, limpiarnos de toda maldad. No solamente perdonar el pecado, sino también limpiarlo, erradicarlo, borrarlo de tu vida y de mi vida. Eso está dispuesto a hacer el Señor Jesús si confesamos el pecado. Y el confesar el pecado es venir arrepentido, y el arrepentimiento es abandono del pecado. La palabra en griego para limpiarnos de 1 de Juan 1:9 es catarizo. ¿Y qué significa esa palabra? Limpiarnos. ¿Por qué? Porque dice que Dios está dispuesto a hacer dos cosas: perdonar nuestros pecados y limpiarnos de cuánta maldad. ¿De algunas maldades? No, de toda maldad. El Señor está dispuesto a hacerlo. ¿Lo crees tú, querido hermano y hermana? Hay muchos que no lo creen, aunque no se sorprenda por eso. Hay muchas personas que no creen, que no van a poder vencer nunca el pecado en sus vidas. Por eso creen lo que sus pastores le dicen en sus iglesias, que van a estar pecando hasta que Cristo venga. Dice la Biblia que Dios puede hacer dos cosas en tu vida y en mi vida: perdonar tus pecados y limpiarnos de toda, no de alguna maldad, de toda maldad. Y esa palabra limpiarnos, volvamos a la palabra en griego, es catarizo. ¿Y qué significa? Significa limpiar, hacer limpio la corrupción del pecado, purificar de iniquidad, liberar de la culpa del pecado, purificar o consagrar. Y esa es la obra que está Cristo haciendo. Está purificando el santuario, como decía Daniel capítulo 8, versículo 14. Al final de las 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Diccionario Strong's de palabras griegas, número 2511, página 1155. ¿Qué dice Tito capítulo 2, versículo 14? Leamos por favor. Tito capítulo 2, versículo 14. Vamos a esperar unos segundos. Ok, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, o sea, para salvarnos de cuánta iniquidad, queridos hermanos y hermanas. Seamos sinceros, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice mi Biblia? De toda iniquidad. ¿Qué decía 1 de Juan 1:9? Para limpiarnos de toda maldad, para redimirnos de toda iniquidad y purificar, ahí está la palabra catarizo, la misma palabra de 1 de Juan 1:9, para así un pueblo propio celoso de buenas obras. Esta es la obra que Cristo está haciendo, y esta obra tiene que llevarse a cabo en tu vida y en mi vida antes de que termine el juicio investigador en el cielo. Hebreos 10, 16 y 17. Este es el pacto, dice Hebreos 10, 16, que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré,
Y añade, dice el versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué hermoso versículo. ¿Por qué dice que nunca más se acordará Jehová de nuestros pecados y nuestras transgresiones? Porque esos pecados finalmente habrán sido ya borrados o erradicados o extinguidos de los registros del cielo en el santuario celestial. ¿Por qué hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Este texto que vamos a leer a continuación es muy mal interpretado y mal usado aún por los ministros de las iglesias en este tiempo del fin. ¿Por qué hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Repito la pregunta. Bueno, dice Lucas capítulo 15, versículo del 8 al 10. ¿Qué nos dice la Escritura? Palabras de Jesús. Lucas 15, 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, o sea, 10 monedas? Será la moneda en los días de Cristo, era una dracma, era una moneda. Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Tú y yo, antes de conocer el Evangelio, estábamos perdidos en el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pero se prendió una lámpara para encontrar esa dracma. Y esa lámpara, tú y yo fuimos encontrados gracias a la lámpara que es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. O sea, el Evangelio, Cristo a través del Evangelio, a través de esa lámpara, nos encontró perdidos en el pecado y nos halló y nos rescató. Versículo 9 de Lucas 15 que dice, y cuando la encuentra, o sea, cuando esa dracma perdida que representa a ti y a mí cuando estábamos perdidos en el pecado, en el mundo, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Versículo 10, así os digo, dijo Jesús, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. No dice que se bautiza, que se arrepiente, y yo agrego ahí entre corchetes, o sea que abandona su vida de pecado. ¿Y por qué no dice que se bautiza? Porque muchos pastores usan ese texto. Hay gozo en el cielo porque tuvimos hoy 50 bautismos. Y todos los hermanos dicen amén y amén. Pero tristemente muchos de estos bautismos no son aprobados por el cielo, porque muchas de estas personas son bautizadas sin tener un conocimiento de la palabra de Dios y no han tomado una decisión de renunciar completamente a su vida de pecado y de transgresión. El bautismo se supone que es para uno renunciar al mundo y al pecado y morir al pecado, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Pero dice la Biblia que hay gozo delante de los ángeles de Dios en el cielo por un pecador que se arrepiente, o sea, un pecador que ha abandonado su vida de pecado. Zacarías 8:3, ¿qué nos dice? Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión. Sión sí, representa al pueblo de Dios en la Biblia. Y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Qué maravilloso texto. Ese va a ser el pueblo que Cristo viene a buscar a esta tierra cuando Cristo venga por segunda vez. La palabra en hebreo para restaurado de Zacarías 8:3, porque dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión, o sea, a mi pueblo. Yo lo he restaurado. ¿Qué significa esa palabra restaurado? En hebreo es shuv. Y shuv significa restaurar, reparar, recompensar, entregar, recobrar, convertir, recompensar o regresar. Diccionario Strong's de palabras hebreas, número 7725, página 837 y 838. Entonces, ¿qué quiere hacer Dios con su pueblo en el tiempo del fin? Restaurar o reparar su vida de pecado. Recobrarlo nuevamente de la esclavitud del pecado. Esa es la obra que Cristo está haciendo ahora en el santuario celestial. Por eso el mensaje del primer ángel hace un llamado en el tiempo del fin, que nos preparemos, porque se está llevando a cabo el juicio en el cielo. La sala de juicio está en sesión y la mayoría de las personas no lo saben. Eso es lo más triste del mundo. Aún los que dicen ser del pueblo de Dios no entienden estas verdades que Dios tiene para este tiempo del fin, porque ya no las escuchan en sus iglesias, ya no las predican sus ministros.
pero es la piedra angular del mensaje del primer ángel. La preparación suya y mía para encontrarnos con Jesús en gloria y majestad. Tus pecados y mis pecados tendrán que haber sido ya borrados de los registros del cielo. Mientras esperamos la salvación de Cristo cuando Él regrese, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer tú y yo, querido hermano y hermana que me escuchas? Repito la pregunta. Mientras esperamos la salvación de Cristo cuando Él regrese, ¿qué debemos hacer? Salmo 119, versículos 166 y versículo 174 nos dice la obra que tú y yo debemos estar haciendo antes de que Cristo venga. Tu salvación he esperado, oh Jehová, dice el Salmo 119, versículo 166. Y tus mandamientos he puesto por obra. Versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. O sea, Dios nos está haciendo un llamado. Mientras esa obra de juicio sigue en sesión en el cielo, que muy pronto ha de terminar, tú y yo hemos sido llamados ¿a qué? A poner por obra sus mandamientos, guardar sus mandamientos, su ley en nuestros corazones. Porque esa ley nos va a ayudar, esa obediencia, esa ley moral, nos va a ayudar a no resbalar, a no caer en pecado. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Dios no lo va a hacer por ti. Dice limpiémonos, esa obra la tienes que hacer tú y la tengo que hacer yo. De toda contaminación de carne y de espíritu. ¿De cuánta contaminación? ¿De cuántos pecados? De todos. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Elena G. White escribió lo siguiente, leamos por favor. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando con los que vivieron los primeros en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado. Cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. Y esto toma lugar antes de que Cristo venga, no después. Y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El conflicto de los siglos, página 536, 537, capítulo 29. Romanos 6:23, ¿qué nos dice? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios, 1 Juan 3:4, o injusticia, que es lo opuesto a justicia, 1 Juan 5:17. La paga o la recompensa del pecado no es vida eterna. Eso es lo que Satanás está haciendo creer a muchos. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, o sea, el regalo de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú quieres vivir, tenemos que vivir una vida de obediencia perfecta a la ley moral de Dios. ¿Qué es lo opuesto a obediencia? Transgresión o pecado. Apocalipsis 14:7, voy terminando con estos textos. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Qué maravilloso es la palabra del Señor. Vayamos a ella, escudriñémosla. Por nuestra propia cuenta, el Espíritu Santo será nuestro maestro. Reclamemos la promesa de Juan capítulo 14, versículo 26. Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, nos dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dijo Jesús, este llamado viene de parte de Jesús. Si alguno oye mi voz, la voz la escuchamos a través de su palabra, del mensaje que tú has escuchado en esta hora. Y abre la puerta.
Si tú abres la puerta de tu corazón y dejas que Cristo entre a tu vida, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, Cristo va a morar permanentemente en tu vida. Por eso es que podemos, de esa manera podremos vencer el pecado, vencer las tentaciones de Satanás y podremos obedecer cada principio de la ley moral de Dios, porque Cristo va a estar morando en nuestros corazones. Por eso Cristo ahí sigue tocando la puerta de tu vida. No endurezcas tu corazón, no cierres la puerta de tu corazón, porque va a llegar un día que ese toque de esa puerta ya no lo vas a escuchar más, porque finalmente se cerrará la puerta de la misericordia en el cielo y todos aquellos que mantuvieron fuera de sus vidas a Cristo Jesús clamarán en aquel día y dirán: Señor, Señor, perdónanos. Ahora sí creemos. Ya será demasiado tarde. Quiera el Señor en esta hora de que este mensaje nos haya ayudado a reflexionar, a pensar en nuestra salvación y nuestra vida eterna. Voy a terminar con unas palabras de oración. Querido Padre Celestial, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque Jesús intercede por nosotros en el santuario celestial. Todavía tenemos un poquito de chance, de oportunidad, de gracia para nuestra salvación. La misericordia de Dios todavía está abierta para el pecador arrepentido. Ayúdenos a tomar una decisión en el día de hoy después de haber escuchado este mensaje. Que el Espíritu de Dios, Señor, nos haya redarguido en nuestros corazones y nos ayude, Señor, a apartarnos de todo lo que es el mundo, el pecado y la transgresión a su santa y bendita ley. Denos de su Santo Espíritu, Señor, para vivir una vida de obediencia perfecta a cada uno de sus 10 preceptos de la ley moral de Dios. Borra nuestras rebeliones y nuestros pecados, Padre Celestial, para que podamos un día obtener de manos de Jesús la corona de la vida eterna. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, quiero agradecerles una vez más por haber participado de este estudio de hoy. Espero de que este mensaje haya sido de mucha importancia para sus vidas y también para mi vida. Que sea un llamado de parte del Espíritu de Dios a través de su palabra para que reflexionemos, para que pensemos de que necesitamos prepararnos para el tiempo del juicio investigador. Ese juicio está muy pronto a terminar. Antes de despedirme, quiero recordarles de que mañana sábado estaremos transmitiendo nuevamente en vivo por la misericordia y la gracia de Dios a través de estas 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Recuerden de que mañana, si Dios nos da el don de la vida, por supuesto, mañana sábado estaremos saliendo en vivo desde nuestra iglesia local. Vamos a poner la dirección ahí en vuestras pantallas. A las 11 de la mañana o un poquito después de las 11 ya estaremos saliendo en vivo para que ustedes estén pendientes. Si no pueden ir a la iglesia mañana, ustedes nos puedan sintonizar desde sus hogares. Si usted está en el estado de la Florida, por así decirlo, o vive cerca de la ciudad de Tampa y desea visitar nuestra iglesia mañana, ahí está la dirección en vuestra pantalla. Anoten la dirección para que así ustedes puedan visitarnos, se puedan congregar con nosotros, podamos juntos recibir el día del Señor, juntos adorarle en espíritu y en verdad, y podamos escuchar palabra de Dios, verdad presente para este tiempo que Dios tiene para nosotros. Abrimos puertas a partir de las 9 de la mañana, comenzando con un hermoso servicio de canto. Después viene una hermosa meditación de la palabra de Dios, en la lección de escuela sabática y después el culto divino que estaremos saliendo en vivo nuevamente. Recuerden, a las 11 de la mañana o un poquito después, hora del este de los Estados Unidos. No se olvide ese detalle, porque si usted no está sintonizando de otro estado de la nación, tiene que ser la hora del este de los Estados Unidos, que puede ser 1 hora o 2 horas de diferencia de su lugar donde usted vive. O si no está viendo tal vez de Centro o Suramérica, también hay diferencia de horario. Así que, hermanos y hermanas, me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios me da el don de la vida,
Nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora a través de este programa Estudiando Juntos la Biblia. Bendiciones para todos. En Jesús por fe confío, del pecado me salvó, y su sangre generosa en la cruz por mí vertió. De los hombres los pecados Él cargó con su misión, consumando por los siglos nuestra eterna redención. Consumando por los siglos nuestra eterna redención. Salvación ofrece al hombre que abandone todo error y en la fe de Jesucristo se encamine con fervor. Él es Padre cariñoso, es amigo siempre fiel, y conforta nuestras penas si llegámonos a Él. Y conforta nuestras penas si llegámonos a Él. Vida eterna nos ofrece y gratuita salvación si dejamos el pecado implorando su perdón. Nos absuelve y nos sostiene cuando asedia tentación, da consuelo al afligido y abrumado corazón.